veíamos en la clase de ayer, veíamos lo relacionado a qué era abstracción, ¿verdad? Y veíamos la importancia que teníamos de aplicando esa capacidad del ser humano, de nosotros poder entender la complejidad de ciertos hechos o fenómenos, objetos que nosotros queríamos analizar. Y justamente con la tarea de ayer, con la tarea que quedó establecida el día de ayer, era nada más que indicar 5 ejemplos de abstracción no informáticos y 5 ejemplos de abstracción informáticos. Y para cada uno de ellos, indicar cuál es el dato, cuáles son sus operaciones y una mejora, ¿verdad? Tal como lo explicamos en clase. Ok, pero eso fue de la clase anterior, la clase de ayer. Entonces vamos ahora sí a ver el material que nos corresponde al día de hoy. Entonces, listo. Hoy vamos a hablar del tipo de dato. Entonces, ¿qué es un tipo de dato? Un tipo de dato está definido por el conjunto de valores que representa y por el conjunto de operaciones que se puede realizar con dicho dato. Por ejemplo, si utilizamos el tipo de dato entero, que lo hemos usado bastante cuando vimos la parte de programación, nosotros ya hablamos que el tipo de dato entero iba de menos 2 elevado a la 31 a 2 elevado a la 31 menos 1. Y obviamente las operaciones que podíamos hacer con ese tipo de datos, entre algunas que podemos hacer, podemos mencionar la suma, la resta, la multiplicación, la división y así una serie de operaciones. Pero los datos no solamente son de los tipos de datos simples, es decir, aquellos que ocupan una sola posición en memoria y que los hemos estado utilizando a lo largo de los programitas que hicimos, ¿verdad? Int, float, char, boolean, string, todos ellos los usamos, ¿verdad? Sino que también yo puedo crear datos estructurados que no es nada más que un conjunto de datos simples que yo los agrupo y que ocupan un grupo de casillas de memoria, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? Agrupo toda esa serie de datos simples y, por ejemplo, el mejor ejemplo que nosotros lo conocemos es el ejemplo de la cédula, donde nosotros ahí tenemos variables que son estructuradas, ¿verdad? Porque estamos almacenando, en el caso de la cédula, una cadena alfanumérica que sería el número de la cédula porque tiene el guión, ¿verdad? Entonces no puedo decir que mi número es entero, sino tiene que ser alfanumérico, string. A su vez yo guardo el nombre, el apellido, el lugar de nacimiento, estado civil, estudios, nombre de papá, nombre de la mamá, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de información, pero yo aplicando la capacidad del ser humano de entender la abstracción, de entender procesos abstractos, yo puedo asumir que toda esa información está relacionada y condensarla en una sola que le llamamos cédula, ¿verdad? ¿Qué es entonces una estructura de datos? Es una forma de organizar un conjunto de datos que se relacionan entre sí, sean estos simples o estructurados, con el objetivo de facilitar su manipulación y de operarlo como un todo. Entonces entendamos bien el concepto. Nos dice que estructura de datos es como yo organizo un conjunto de datos, los relaciono entre sí, ¿verdad? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el usuario lo pueda manipular y lo pueda operar como que sea un todo. Un ejemplo, el caso de la cédula, ¿verdad? Yo puedo considerar que la cédula es una estructura de datos.
porque es un conjunto de datos relacionados, nombre, apellido, estado civil, eh, nombre de papá, la mamá, fecha de nacimiento, el número que se le asigna, todo ello, ¿verdad? Está relacionado entre sí porque son la información que pertenecen a una persona, ¿verdad? ¿Qué gano cuando yo le digo que esa es una estructura de datos y que le doy el nombre de cédula? De que ahora yo puedo manipularlo y operarlo como un todo, ¿verdad? Yo digo, ve, aquí está el nombre de la cédula, aquí está su apellido que usted tiene en la cédula, aquí está su estado civil, aquí está su fecha de nacimiento, aquí está su instrucción, una serie de cosas, ¿verdad? ¿Qué es entonces un TAT? Que es de lo que vamos a estar nosotros hablando, ¿verdad? Ya conocemos el concepto de abstracción, ya vimos que es una estructura de datos, ahora vamos a hablar de qué es un TAD, TAD, ¿verdad? Tipo de dato abstracto. No es nada más que un tipo de dato estructurado, es decir, un conjunto de información, ¿verdad? Que representa un concepto a través de la definición de sus características, los datos que lo conforman, y de sus operaciones, algoritmos que manipulan los datos que lo conforman. Entonces, miren, cuando yo hablo de un TAD, estoy implícitamente hablando de que debe haber datos y que debe haber operaciones. Y esas operaciones no es nada más, tal como dice ahí, algoritmos. Pero ¿qué son los algoritmos? No es nada más que los pasos, ¿verdad? Una secuencia de pasos que manipulan los datos que lo conforman, porque esa es la definición de un algoritmo, ¿verdad? Entonces, ya de aquí en adelante ya podemos nosotros entender qué cosa es un TAT, ¿verdad? Un tipo de dato abstracto, ¿verdad? No es nada más que la representación de un concepto, por ejemplo, la cédula, cuáles serían los datos, el nombre, el número alfanumérico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las operaciones? Yo puedo modificar los datos de una cédula, ¿verdad? No puedo modificar, por ejemplo, el número, ¿verdad? Pero sí puedo modificar la instrucción, puedo modificar el estado civil, todos esos datos, ¿verdad? ¿Qué otra operación puedo hacer? Cuando una persona fallece, no es que eliminamos el dato, sino que le cambiamos su estado, ¿verdad? ¿Sí? De alguna forma yo manipulo la cédula y la dejo como que ya está en un grupo separado. Miren, ahí estamos hablando de un tipo de dato abstracto. Y generalmente sobre una estructura de datos yo puedo efectuar una serie de operaciones, pero siempre se repiten ciertas que son como decir las básicas, ¿verdad? Las operaciones básicas que hay sobre una estructura de datos. Y estas son inserción, que nos permite insertar un elemento en la estructura de datos, modificación, que nos permite cambiar, ¿verdad? Modificar algún dato que tengo en la estructura, eliminación, que quita por completo ese dato de la estructura, búsqueda, que nos permite consultar un determinado dato en específico, y mostrar que, o consultar la información que nos muestra todos los datos que están almacenados en la estructura de datos, y viene una operación que es una operación bien abstracta, porque yo puedo decir, miren, aquí tengo una estructura de datos de algún tipo, pero usted me dice, pero el profesor no está enseñando nada. ¿Por qué? Porque aplicando el concepto de abstracción, yo puedo decir que tengo ahí una estructura de datos vacía, ¿verdad? Yo no veo nada físicamente, pero sí puedo entender el concepto lógico de que mi estructura de datos está vacía, por eso no, yo la observo aquí en mi escritorio y no veo nada, ¿verdad? ¿Qué significa la operación vacía? Que esta es verdadera si no la estructura de datos no tiene datos. Y falso, ¿verdad? Lo contrario, cuando por lo menos existe uno o más datos, ¿verdad? Sí, entonces esas son las operaciones que generalmente se establecen sobre toda estructura de datos, pero alguna de ellas puede tener ciertas operaciones especiales, ¿verdad? Adicionales. ¿Cómo podemos nosotros clasificar las estructuras de datos? Las podemos clasificar de la siguiente forma, como estructuras de datos internas, son aquellas que residen en la memoria del computador, y estructuras de datos externas, aquellas que residen en un soporte externo. Por ejemplo, en la nube, en una memory flash, en un disco externo.
Todas esas son estructuras de datos externas. Internas, aquellas que están cargadas en la memoria del computador y que yo estoy trabajando con ellas. Pero a su vez hay tipos, otra forma de clasificarlo es que yo puedo decir que los tipos de estructuras de datos internas se dividen en estructuras de datos estáticas y estructuras de datos dinámicas. ¿Qué son las estáticas? Las estructuras de datos estáticas tienen un número fijo de elementos. Al inicio yo tengo que hacer la declaración de la estructura, al inicio del programa. Un ejemplo de eso es lo que nosotros vimos, los arreglos, ¿verdad? ¿Qué poníamos ahí en nuestros ejemplos? Un tamaño de 5. Pero yo también pude haber declarado mi arreglo con tamaño 20. Pero como nomás estaba usando 5 datos, entonces de eso vamos a hablar. Ese es un inconveniente que tenemos, ¿verdad? Con las estructuras de datos estáticas. Entonces, un detalle con estas estructuras estáticas es que la reorganización de esos elementos es costosa, si implica mucho movimiento. Ejemplo, insertar un dato en un arreglo ordenado. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir buscando entre todos los datos cuál es la posición adecuada para ahí hacer la inserción. Ya vimos nosotros en ese ejemplo que ordenábamos 5 valores, toda la serie de pasos que nosotros teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces, ese espacio de tiempo que nos demoramos mientras la máquina hace todo el proceso, es lo que nosotros le denominamos un costo, ¿verdad? Por eso decimos que es costoso, porque demora un poquito. Otro detalle, otro inconveniente es lo que habíamos dicho hace un instante. ¿Qué pasa si yo declaro mi arreglo, verdad? En donde estoy implementando una estructura de datos estáticas con un tamaño de 50, pero ¿qué pasa? Se me puede llenar, es decir, yo puedo tener más de 50 datos y ya no los puedo almacenar en mi arreglo. O si en cambio el tamaño era 50 y en realidad yo solamente usé 5 datos, estoy desperdiciando memoria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces veamos las estructuras de datos dinámicas que en cambio nos permiten la reutilización, es decir, se amplía y se contrae durante la ejecución del programa. Llegan más datos, se va ampliando. Llegan menos datos, va disminuyendo. No tiene un tamaño fijo. Un ejemplo para poder entender este concepto que dijimos de estructuras de datos estáticas es como que usted organiza una fiesta, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué hace? De antemano, antes de que empiece la fiesta, usted va y contrata, dice, más o menos me van a llegar 50 personas. Entonces usted contrata 50 sillas, ¿verdad? Para sus invitados. Ok, pero ¿qué resulta? Que resulta que solamente llegaron 20. Significa que usted pagó por 30 sillas por gusto, ¿verdad? Más o menos así es el concepto de cuando yo defino un tamaño fijo de mi arreglo. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy asumiendo cierta cantidad, pero puede pasar que no ocupe toda, ¿verdad? Otro ejemplo es el que nosotros encontramos cuando teníamos las clases presenciales en los laboratorios, ¿verdad? En cada laboratorio que encontramos 40 sillas, pero de repente nuestro curso era de 20 estudiantes, por lo tanto pasaban 20 sillas desocupadas, vacías, ¿verdad? ¿Cómo entonces podemos esos ejemplos, el ejemplo de la fiesta, ¿verdad? Y el ejemplo del aula de clase, ¿verdad? El laboratorio de programación, ¿cómo nosotros podemos hacerlo dinámico? Sería fácil, ¿verdad? Sería que yo de alguna forma, en el caso de la fiesta, hablo con el señor y le digo que esté esperando afuera de la fiesta con las bancas, con las sillas, perdón. De tal forma que invitado que llega, invitado que le da su silla. Entonces, si llegaron 20, perfecto, yo voy a tener 20 sillas y voy a pagar por las 20 sillas, ¿verdad? Ahí lo estoy haciendo como una estructura de datos dinámica. Se va el invitado, va dejando la silla afuera, por lo tanto, yo nunca voy a tener en la fiesta una silla que no esté siendo ocupada en algún instante por una persona, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de laboratorio, si nosotros teníamos clase de programación, para que sea dinámico, igual las sillas tendrían que estar afuera, de tal forma que el alumno que ingresa al laboratorio va cogiendo una silla. ¿Qué gano con eso? De que todas las sillas que yo vea dentro del laboratorio están siendo ocupadas por un estudiante. Se va el estudiante, va dejando su silla afuera. De esa forma yo garantizo de que no voy a tener en ningún instante desperdicio de sillas porque todas van a estar siendo ocupadas.
Entonces vean ahí, ya tenemos ahí ejemplos para poder entender bien el concepto de cuándo una estructura de datos es estática y cuándo es dinámica. Pero otra forma de clasificar mis estructuras es de acuerdo a la forma en que se ordenan sus elementos, ¿verdad? Lineales, los elementos se encuentran ubicados secuencialmente, formando una línea que yo puedo observar. Por ejemplo, ahora vemos en el paseo shopping que la gente llega y hace cola ahí afuera para hacer reclamos ahí en Claro, ¿verdad? ¿Y qué observamos? Que está una persona después de otra, ¿verdad? Están haciendo una fila. Ahí observamos una estructura de datos lineal. Pero de igual forma, nosotros tenemos estructuras de datos no lineales. Por ejemplo, un árbol de naranja, un árbol de mangos, ¿verdad? No siempre en cada rama que nosotros observemos encontramos que los datos se encuentran secuencialmente, ¿no? Tenemos ramas de nuestro árbol de naranja que tiene más naranjas en un lado, menos en otra, de igual forma los mangos, ¿verdad? Ahí no podemos decir que tenemos una línea, porque están ordenados las naranjas donde quiera, ¿verdad? Dependiendo de dónde nacieron. De igual forma de dónde crecieron, perdón. De igual forma los mangos, ¿verdad? Los árboles no tienen una forma física normal, sino que a veces van para un lado, a veces van para otro lado, entonces puede ser que de este lado tenga más mangos, del lado de allá tenga menos mangos. Entonces, por eso decimos que es una estructura de datos no lineal, aquella en donde los datos no se encuentran ubicados secuencialmente. Ok, ahí tenemos en la presentación la tarea número 2, que ya ustedes la pueden ir haciendo. Igual esta información está subida ya en la semana 5, ahí usted encuentra todas estas diapositivas para que usted las pueda revisar. Y ahí está indicado cuáles son las tareas, ¿verdad? Miren la diferencia con respecto a la tarea 1, que en cambio aquí ya hablamos de ejemplos de TATs informáticos, ¿verdad? ¿Sí? Y nos pide que para cada TAT informático que vamos nosotros a enunciar, establezca lo siguiente. Primero, describir en pocas palabras en qué consiste el TAT. Entonces yo digo, TAT, impresora. Esta extracción de datos, ¿verdad? Nos permite, este tipo de dato extracto, ¿verdad? Nos permite mostrar una información en papel, ¿verdad? Impresa en un papel. Ok, luego nos dice indicar cuál es el dato. Entonces ahí decimos que el dato es la información. Y luego vemos si podemos clasificarlo en alguna de las que esté ahí, ¿verdad? Entonces yo digo, en el caso de la impresora, es una estructura de datos dinámica, ¿verdad? Porque a veces imprime una hoja, a veces me llega 20 hojas de información y yo tengo que imprimir las 20 hojas, ¿verdad? También puedo decir que es lineal porque va una hoja después de la otra. Ok. Describa cada una de esas operaciones. Entonces yo pongo ahí, encender la impresora, ¿verdad? ¿Qué hace encender la impresora? Permite imprimir, ¿verdad? Mostrar la información en papel. Otra operación, apagado, deja de imprimir por completo la impresión, ¿verdad? ¿Qué más? Imprimir, que en este caso muestra la información a color o en blanco y negro en una hoja de papel, ¿verdad? Y listo, ya hemos descrito ahí nuestro primer ejemplo de TAT informático. No sé si tengan alguna duda con respecto a esa tarea, jóvenes. Ok, entonces como vemos la tarea está muy sencilla, muy fácil de entender, ¿verdad? Ok, un ejemplo no lineal. Un ejemplo no lineal puede ser que cuando yo quiero guardar la información de los hijos, de toda mi familia, ¿verdad? La información de toda mi familia. Entonces, no en toda familia hay un número determinado de miembros, ¿verdad? Entonces puede ser un ejemplo que mis abuelos tuvieron no unos, sino 4 hijos, de los cuales uno de esos hijos es mi papá, ¿verdad? ¿Sí? Y a su vez mi papá, nosotros en la familia somos 9 hermanos, un ejemplo.
Y de los 9 hermanos, cada uno de los hermanos, algunos son casados, otros no son casados. Vean que en ningún instante hay un patrón ahí, ¿verdad? Que yo pueda decir, todos tienen que tener 2 hijos, todos han sido casados, no, algunos son solteros, y listo, ahí tengo un ejemplo de una estructura de datos no lineal, ¿sí? ¿Cuál es el dato en este caso? Es la información, ¿verdad? El nombre de la persona. ¿Es estática o dinámica? Es dinámica porque no tiene un tamaño fijo. Cada una de sus operaciones, registrar familiar, por ejemplo, puedo llamarle yo así a una operación, me permite almacenar ahí la información con respecto a de quién desciende esa persona, ese familiar, y quiénes son sus hijos, ¿verdad? Y de esa forma yo puedo ir armando el árbol genealógico, ¿verdad? Para saber toda la familia que tiene una persona. Ahí tenemos un ejemplo no lineal. Otra operación, yo puedo eliminar una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se murió, por ejemplo, ¿verdad? O le puedo poner el estatus de que ha fallecido, ¿verdad? Sigue siendo parte de la familia, pero está fallecido. Ok, entonces ahí tenemos un ejemplo, un ejemplo no lineal de un TAT. En este caso, le hemos llamado registrar información familiar, ¿verdad? Un árbol genealógico de nuestra familia. Ok, ¿alguna otra duda, jóvenes? Entonces también yo puedo coger y analizar el ejemplo del mouse, ¿verdad? ¿En qué consiste el TAT? El mouse es un dispositivo que me permite a mí señalar algo en pantalla. Listo, ahí está la descripción. ¿Cuál es el dato? El dato es el puntero del mouse que yo observo en la pantalla. ¿Es estática o dinámica? Es estática, hay un solo puntero, ¿verdad? Describa cada una de sus operaciones. Operación seleccionar. Permite seleccionar una información en la pantalla. Operación arrastrar. Permite arrastrar cierta información en la pantalla, ¿verdad? Y listo. Operación, elegir operación, botón derecho, ¿verdad? Permite seleccionar a través del botón derecho del mouse alguna de las operaciones que estén disponibles. Apagar, el botoncito que uno usa cuando quiere apagar el mouse, ¿verdad? Y ya está, ahí tenemos un ejemplo de TAT informático. Ok, entonces eso era nuestra clase 2, pero como nosotros no tuvimos clase el día
aplicación que conste de diversos tipos abstractos no tengan que probarse todos a la vez, sino que los puedo probar en forma separada e integrarlo más adelante. Listo. Otro ejemplo que nosotros hicimos de corrección fue cuando le incorporamos la parte del idioma inglés, ¿verdad? Nosotros le integramos esa parte posteriormente. Eficiencia. Dice, la separación clara entre un programa y los TAT que usa favorece la eficiencia, ya que la implementación de un tipo se retrasa hasta conocer todas las restricciones de eficiencia sobre sus operaciones. Y así se pueden elegir los algoritmos óptimos, ¿verdad? Ahí se ha ido una S de más. Ok. Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Que ¿por qué favorece la eficiencia de un programa? Porque yo puedo esperar, ¿verdad? Esperar hasta saber qué es lo que yo quiero hacer y esas son mis restricciones, ¿verdad? Un ejemplo, yo puedo decir, yo quiero trabajar con un tamaño de 5 en mi vector. Esa es una restricción de eficiencia, porque yo ahí evito definir un arreglo que tenga un tamaño muy grande y yo tenga espacios de memoria sin ocupar, ¿verdad? Y ya puedo elegir los algoritmos óptimos porque ya, obviamente, cuando yo muestre, cuando yo ingrese datos, ya le estoy indicando ahí en forma clara cuál va a ser el tamaño de mi implementación de ese arreglo, ¿verdad? Y obviamente un arreglo también es un TAT, es un ejemplo de TAT porque tiene sus operaciones, tiene los datos que yo lo estoy declarando. Entonces ahí tenemos también un ejemplo de TAT informático, el arreglo, ¿verdad? Legibilidad. Dice, por un laxo, la estructuración de la información en varios TAT permite estudiar los programas como un conjunto de subprogramas con significados propios y de muy fácil comprensión, porque la especificación de un TAT es suficiente para entender su significado. Si nosotros llevamos este ejemplo a los métodos, nosotros bastaba con ver ahí qué nombre le ponemos al método. Si le hemos llamado mostrar, ya sabemos qué es lo que va a hacer ese método. Si le hemos llamado ingreso, ya sabemos qué va a hacer ese método. Entonces ahí vean la importancia que yo les decía anteriormente de ponerle un nombre adecuado a cada uno de los métodos. Eso nos favorece la legibilidad. Yo simplemente leyendo el nombre del método ya sé qué es lo que hace, ¿verdad? Ese subprograma, esa partecita de código, tiene un significado propio, o sea, porque yo lo puedo entender. Basta con el nombre y los parámetros que yo le estoy pasando para yo entender qué hace esa operación, ¿verdad? De un TAT. Modificación. Tal como vemos ahí el cubo de Rubik, yo le puedo modificar para que me muestre otra cosa, ¿verdad? Le puedo cambiar los cuadritos, ¿verdad? Estoy modificando algo. Funciona igualito, pero ahora me muestra otra cosa. Entonces nos dice que cualquier modificación que se tenga que efectuar sobre un programa provocada por cambio en sus requerimientos, por ampliaciones si se hacen versiones sucesivas, prototipos o por su funcionamiento incorrecto, no requiere normalmente examinar y modificar el programa entero, sino solo alguna de sus partes. Entonces eso ya lo podemos entender nosotros a través de lo que hicimos en métodos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hicimos el juego? Hicimos versiones sucesivas, ¿verdad? Primera versión del juego, el escondido, la posición era fija, donde estaba escondido el número 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dentro de mi arreglo. Segunda versión, cuando en cambio esa posición era aleatoria, ¿verdad? Ya cambiaba, pero estaba fuera de nuestro proceso repetitivo. Y tercera versión, cuando lo metimos dentro del proceso repetitivo, es decir, cada vez que el usuario jugaba, si no acertaba, el escondido se movía a otra posición, ¿verdad? Miren, ahí tenemos un buen ejemplo de una modificación. Fuimos alterando, ¿verdad? Alterando nuestro TAT, nuestro juego en este caso, y listo, al final no tuvimos ninguna dificultad, sino que solamente hicimos cambios en ciertas partes de nuestro juego del escondido que hicimos. Ok, tenemos ahora la propiedad, organización, que lo que hace es indicarnos que la visión de una aplicación
como un conjunto de tags con significado propio, permite una óptima repartición de tareas entre los diferentes componentes de un equipo de trabajo. El rato que yo en una aplicación, en un programa, utilizo tags, yo puedo ahora dividir las tareas. Entonces, para poderlo comprender, es como que el juego del escondido lo hacemos entre 5 personas, ¿verdad? Uno hace los ingresos, otro hace el mostrar, otro hace esa parte en que se oculta el usuario, otro hace las 3 versiones, une todo, ¿verdad? Y otro hace por completo todo el juego, lo mejora, ¿verdad? Le pone ciertas cositas gráficas por ahí, etcétera, etcétera. Y miren, nos hemos organizado para ese TAT juego del escondido, nosotros lo hemos organizado en partes y cada una de esas partes lo podemos implementar cada una de las personas que formamos el equipo de trabajo, el equipo de implementación. La reusabilidad. Lo que nos dice es que los TAT diseñados en una especificación pueden ser reutilizables a veces en otro contexto con pocos cambios. Lo ideal es que no haya ninguno. Nosotros sí hicimos el ejercicio en donde en cierto momento yo decía, bueno, por cuestiones de tiempo voy a copiar y pegar. Y se acuerdan que copiamos algunos métodos, ¿verdad? Por ejemplo, copiamos ese mostrar que nos decía los resultados de la suma son data, ¿verdad? Eso era lo que teníamos. Pero ¿qué hicimos? Ya no queríamos que mostraran los resultados de la suma. ¿Qué hicimos? Le quitamos esa partecita, dejamos el método como estaba y nos decía, el resultado es data, ¿verdad? Y ya estaba. Habíamos reutilizado ese método, esa operación, haciéndole muy pocos cambios, tal como vemos aquí en la botella, ¿verdad? Le hicimos un huequito y ya nos sirve como macetero, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que no haya ningún cambio, pero a veces lo podemos reutilizar con muy poquitos cambios. Y por último, tenemos la última propiedad de un TAT, es la seguridad. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice que la imposibilidad de manipular directamente la representación evita el mal uso de los objetos del tipo y en particular la generación de valores incorrectos. Yo a través de esa interfaz, yo le doy a mi usuario una única forma o unas únicas formas de trabajar con mi TAT, ¿verdad? En este caso, al candado, ¿cómo yo lo debo abrir? Lo debo abrir con una llave. También se puede violar la abstracción, ¿verdad? Se puede violar ese TAT con una cizalla. Pero ahí estaría yo haciendo un mal uso, porque me está generando un valor incorrecto. Ya no tendría yo seguridad, ¿verdad? Estoy violando la abstracción. Aquí en el ejemplo de seguridad nos podemos acordar de lo que les decía yo al inicio cuando hablábamos del TAT cajero automático, ¿verdad? Yo puedo venir y con un desarmador desbaratar todo el cajero automático, estoy dañando la seguridad del TAT, cojo mi billete de $20 y ya me voy. Yo digo, ya retiré $20, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay un valor incorrecto? Porque el banco no va a saber que yo he hecho ese retiro, ¿verdad? Por lo tanto, mi saldo va a seguir manteniendo de que yo tengo $20 más en mi saldo de mi cuenta, ¿verdad? Pero si en cambio yo voy y aplicando la seguridad hago un buen uso de esa representación cajero automático, yo voy, meto la tarjeta, elijo retirar, pongo mi clave, me da los $20, llego al mismo resultado, pero ahora sí mi saldo ya es un valor correcto, ¿verdad? Ya está bien, ¿sí? A eso nos referimos con esta propiedad de un TAT. La seguridad lo que hace es blindarme de alguna forma para que mi TAT como tal no emita datos incorrectos, ¿verdad? Para el caso de nuestro TAT que hablamos hace un instante, ese TAT, altura de centímetros de una persona, un valor incorrecto sería de que ni bien yo lo muestro, me sale la altura mayor, pero yo que estoy diciendo que es altura de personas ordenados de menor a mayor. Nunca debe empezar con el valor mayor, ¿verdad? Porque ahí significaría que alguien violó la seguridad del TAT y ha alterado algo. Lo normal, por ejemplo, puedo hablar de otro ejemplo. Lo normal es que el docente en el aula virtual
le suba las notas de sus tareas, ¿verdad? Una violación a la seguridad, ¿cuál sería? Que ustedes de alguna forma puedan acceder al aula y cambien sus notas, ¿verdad? Esa sería una violación a la seguridad. Está generando un valor incorrecto, ¿verdad? De repente el docente sabe, dice el alumno Juan Pérez tiene que dar examen de recuperación, pero en el aula virtual ya le sale que no tiene que dar examen de recuperación. Sin embargo, el docente tiene su registro y ahí se da cuenta que ese alumno ha habido algo malo ahí porque debería haber dado examen de recuperación. Entonces, cosas como esas son violaciones a la propiedad de seguridad de los TAT. Ok. Entonces, jóvenes, ¿alguna duda con respecto a las propiedades de un TAT? Yo creo que fue fácil entenderlas, ¿verdad? Por la práctica que nosotros realizamos con métodos, ¿verdad? Entonces se nos hizo fácil comprender las propiedades de un TAT. Yo generalmente mandaba aquí una tarea, pero con las que tenemos son suficientes por ahora. Por lo tanto, no les voy a enviar ya para esta parte de las propiedades de un TAT, no les voy a enviar ya ninguna tarea. Entonces, yo les agradezco, jóvenes, por haberme estado acompañando todo este tiempo. Como ya les di la clase mañana, entonces espero que aprovechen el tiempo haciendo las tareas de las otras asignaturas que tienen y conmigo no nos vemos hasta el día miércoles de la siguiente semana, en donde ya empezaremos con nuestro primer TAT llamado TAT pila. Empezaremos haciendo el análisis de qué consiste ese TAT, obviamente viendo su especificación, para por último, una vez que comprendamos bien las características de ese TAT, ir ahora sí a ver el código, a ver la implementación. Entonces, listo, jóvenes, que tengan un lindo día.